está grabado, ¿eh? Bueno, vamos a ver, buenas noches a todos. Por si alguien no me conoce, creo que me conocéis todos, soy Domingo Sánchez. Y bueno, me he atrevido a hacer una pequeña introducción a la presentación de este libro que nos presentan sus dos autores. Aquí tenemos a Pedro Arranz y nuestro amigo... ¿Cómo nos llamamos? ¿Qué queréis? Nuestro amigo César González. Nuestro amigo César González. Bueno, vamos a ver. He tenido la suerte de poder leer este libro y la verdad es que ha sido bastante grato leerlo, ¿no? Es un libro, no vamos a decir de introducción, tampoco es una guía de campo, la típica guía de campo donde nos cuenta lo que hay en cada una de las constelaciones, aunque ese es su objetivo. Pienso que tanto Pedro como César lo que han querido es hacer un libro para poder transmitir lo que más o menos se siente cuando se observa. ¿Por qué os comento esto? Vamos a ver. Básicamente este libro, la mayor parte del libro, lo que nos representa es el cielo que podemos ver en cada una de las 4 estaciones, ¿de acuerdo? Paso a paso nos va comentando lo que hay en cada constelación, pero nos lo va comentando de forma que nosotros vamos a poder seguir dentro del cielo los distintos objetos. ¿De acuerdo? Está muy documentado mediante mapas, tienen muchísimos gráficos. Y una cosa que yo quería destacar, y lo he podido comprobar al leerlo, es que ellos no se han limitado a contar lo que cuentan los típicos libros. En tal constelación tenemos tal, tenemos tal, tenemos tal, tenemos tal. Sino que nos han querido ir guiando paso a paso por las constelaciones y los objetos que hay dentro de ellas, pero contándonos un poco qué es lo que han sentido al verlas. Es decir, cómo se ve. Aquí vamos a poder ver M13, por poneros un ejemplo. M13. Bueno, pues M13 podemos verla, no se hablo completamente de M13. Este objeto podemos verle con prismáticos. Podemos verle con prismáticos y telescopios. O podemos verle a simple vista. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues ellos, por ejemplo, cuando describen un objeto dicen, bueno, pues tal objeto se ve de esta forma, de esta forma, de esta forma, y la vemos como si fuera una nubecilla de forma grisácea, con una forma alargada. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que, como os comentaba, ellos han expresado lo que realmente se siente cuando se ve ese objeto. ¿De acuerdo? Como os comentaba, nos da un repaso por las 4 estaciones del año, por los objetos más representativos, y hay una cosa importante, también nos han introducido las constelaciones del hemisferio sur, ¿de acuerdo? No de forma tan exhaustiva como el hemisferio boreal, pero está bastante interesante. Tiene una parte de astronomía básica, instrumentos ópticos, y una cosa muy interesante es que al final de cada una de las estaciones han incluido una tabla con todos los objetos en los que podemos ver el tipo de visión que hay, ¿de acuerdo? Y bueno, tampoco quiero enrollarme demasiado, te voy a ceder la palabra a ellos, y únicamente quería transmitiros que a mí me ha gustado mucho el libro y que os recomiendo que lo leáis de verdad, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, la verdad es que creo que ya hemos tenido una presentación porque ha sido muy elocuente en lo que, sobre todo, lo que importa es que no somos nosotros los que presentamos, sino él, y él lo que ha experimentado parece ser, ¿no? Según lo cuenta Domingo, pues al ver el libro y tenerlo. No sé si esta perspectiva está compartida por alguien más que tenga el libro,
si lo tiene y lo ha podido echar un vistazo, pues que diga si es verdad o no, ¿no? Y si no lo tenéis, podéis pasar por el único precio, aquí podéis cobrar. Ahí soy Juan Pedro, aquí. Vamos a 75. Pero dedicado también, dedicado. También, por supuesto, dedicado. Bueno, el caso es que, bromas aparte, la verdad es que ha expresado bastante bien lo que queríamos manifestar, decir un poco de entusiasmo por el cielo, básicamente, ¿no? Lo primero que hay que decir es que ha sido un honor trabajar con César. Ha sido un honor, es una persona que se ha trabajado muy a gusto con él, está muy a gusto con él, no es peloteo, en esta ocasión es la verdad. Gracias. Está muy a gusto trabajando con él, hemos proyectado este libro durante mucho tiempo, hemos cambiado muchas cosas y hemos estado compaginados, compenetrados, de forma que cada uno tenía su labor y se ha hecho pues con los tiempos previstos y con la metodología que hayamos pensado en el primer momento, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego ya, pues vamos a ver, este libro nació con la idea de que apareciera el año pasado, dado que era el Año Internacional de la Astronomía. Pero bueno, el tema de la crisis y otros motivos que no vamos a entrar ahora, la editorial al final pues decidió no sacarlo para, como estaba previsto en mayo del 2009, pues nada, no salió ese mes, se tuvo que atrasar unos meses, se anunció en la revista Astronomía en septiembre para que en octubre ya estuviera en la calle, del año pasado, ¿sí? Tampoco fue posible eso, lo cual fue un corte, porque estaba presentada la propia revista, mucha gente llamó, preguntó y nosotros no sabemos nada, estaba hecho. Bueno, al final afortunadamente ha aparecido más tarde de lo previsto, pero ha aparecido, pero importante. Se hizo una tirada pequeña, pensando en la Feria del Libro, en un anticipo, se agotó porque fue muy pequeñito, la Feria del Libro, algunos pudieron pasar por allí, Leo y otro, Ricardo, por supuesto, José María y Marcelo, bueno, todos los que pasaron, Elena también. Bueno, y entonces pues se agotó el libro y ahora ya pues la tirada definitiva, impresión más amplia, me imagino que modelos comerciales pensando en la campaña de Navidad. Entonces bueno, es un poco el tema previo, lo que es el motivo del libro. Y el objetivo del libro, nuestra intención era, pues como decía Domingo, un poco transmitir el entusiasmo por el cielo y también estaba pensado para otro tipo de personas que le gustara observar el fenómeno estrellado, pero especialmente, no vamos a negarlo, pensando en los que se inician en esta fructífera, en esta apasionante y fructífera afición, porque afortunadamente hay mucha gente que empieza, que está iniciándose, luego acaba siendo unos fenómenos. Y me refiero sobre todo en el campo de la astrofotografía. Y un ejemplo es Leo, que ha hecho 2 fotos y me mandó una de la Lambda y me quedé impresionado, porque digo, ¿cómo se puede hacer una foto tan buena a la primera de cambio, ¿no? Empezando? O sea que verdaderamente sí que se avanza y es lo importante, ¿no? Estar en ese camino, avance y crecimiento continuo. Bien, bueno, pues quería señalar aquí, y a pasar, bueno, aquí estamos nosotros, me parece, si esto funciona así. Esta es la portada del libro, esta es la parte de atrás del libro, ¿no? El libro está aquí, si queréis verlo. Y bueno, hemos puesto esta imagen por un motivo, porque tuvimos la suerte de que Asunción Sánchez, directora del Planetario, pues echar un vistazo, nos dieron un repaso, como teníamos antes de mandar a la editorial, le gustó mucho y accedió a escribir, por supuesto, un prólogo, que lo cual agradecemos. No sé de quién se trata, de quién lo escribe. Y entonces, bueno, pues en la parte de atrás hay un extracto del prólogo que sí que viene expresamente en el libro, pues en 2 o 3 páginas muy ampliadas, ¿no? Bien, pues con esto yo creo que termino mi primera presentación de este libro y a partir de ahora nos introduciremos, lo hará César, en lo que son los capítulos o las partes del propio libro. Y yo acabo luego, ¿vale? Pues dejo con él. Bueno, muchas gracias por haber venido a todos. Con lo que ha hablado Domingo y ha hablado Pedro, yo creo que ya es suficiente. Adiós. Adiós. Podéis pasar a comprar el libro y vamos al bar todos, que estaremos mejor. Fuera de bromas. Gracias a todos por haber venido. Y bueno, pues a mí también me gustaría comentar algo. Mira, 5 céntimos. También me gustaría comentar así
algo general sobre el libro, me gustaría comentaros que, bueno, el libro que veis aquí ha sido el fruto de trabajo de muchísimos años, de trabajo en el campo, trabajo de observación, a ver el telescopio, congelados de frío, con los dedos congelados para escribir. Pedro me tenía un ritmo de trabajo que tuve que visitar al psicólogo después, me tenía allí sentado, venga, yo describo y tú escribes, venga, apunta, un objeto, otro, digo, Pedro, tengo los dedos congelados, no puedo escribir, no, escribe. En fin, ha sido mucho tiempo también de trabajo nocturno en el campo, como os he dicho, pero también en casa. Yo ha habido un año que he estado acostándome todos los días hacia las 3, 3 y media, 4 de la mañana. Y muchas veces llamaban por teléfono, eran las 12 y media, y me decía mi mujer, ¿quién es ahora? Y yo decía, es Pedro, es que tenemos que hablar una cosa del libro, que no sé qué, no sé cuánto. Yo escribía el texto, se lo mandaba a Pedro, Pedro lo revisaba, me lo mandaba a mí, yo lo revisaba, se lo volvía a mandar a él, le decía, macho, ya déjalo definitivo porque es que lo hemos visto 3 veces. Bueno, pues aún había una revisión. Es decir, que hemos intentado cuidar el texto al máximo. En lo referente a las explicaciones técnicas, pero también en lo referente a intentar hacerlo ameno. Ya sabéis todos que los libros técnicos, ya sea de astronomía o de cualquier otra ciencia, pues bueno, a veces te lo lees y es como si tuviera escrito un robot, ¿no? Nosotros hemos procurado hacerlo un poco más ameno. Y para eso pues he contado con la ayuda de Pedro, que ha sido un placer trabajar con él, todo esto que estoy diciendo de broma, y ya sabéis que le conocen como el poeta de las estrellas, por eso hemos intentado hacer el libro que saliera perfecto. Bueno, parte primera, el libro lo hemos dividido en varias partes, la configuración que al final estábamos de acuerdo los dos, pues quedó en 5 partes, y en una primera pues se titula La observación astronómica, y bueno, quiero recordar que constaba de 5 capítulos, y el primer y segundo capítulo, pues el primero se llama Un poco de teoría y el segundo La observación del cielo. El de un poco de teoría viene a cuento porque yo me acuerdo cuando empecé en esto de la astronomía hace un montón de años, entre que era muy jovencito, de la mayoría de las cosas no me enteraba, y que cogía libros y empezaba a leer, y la verdad es que para mí los libros estaban desordenados, porque para hacerme una idea general de todo tenía que empezar por la primera hoja, pero luego para ver de qué venía esta palabra tenía que irme a la mitad del libro, luego tenía que irme al final, tenía que mirar el glosario, y a mí siempre he procurado, dije, bueno, alguna vez si escribo un libro, lo que haré es juntar todas esas cosas y dejarlo en un primer capítulo para que la gente que no tenga ni idea se lea ese primer capítulo y tenga una idea general de lo que es la astronomía, una idea general, conceptos teóricos, pero bueno, como ya os he dicho, pues que no fueran explicaciones demasiado técnicas, ¿no? Y que la persona cogiera el libro, empezase a mirar y lo tirara por ahí porque se asustase. El segundo capítulo, La observación del cielo, recoge otro de los aspectos que a Pedro y a mí pues habíamos hablado muchas veces, de que en realidad había poca documentación en los libros de observación astronómica, en las guías de campo, y era pues todo lo que veis aquí. Preparativos, tenemos bastantes páginas sobre preparativos, que a la mayoría de vosotros os resultará que es de perogrullo, pero a mucha gente no. Es decir, que a una persona que nunca ha ido a observar le digas que se tiene que llevar unas botas de nieve acolchadas, que se tiene que llevar el pantalón del pijama debajo, que se tiene que llevar buenos abrigos y demás, pues sinceramente yo me he encontrado con gente que me ha dicho, pero hace tanto frío. Digo, chica, estamos en diciembre, vas a estar en el campo y vamos a estar a 5 bajo cero. Tú verás si va a hacer frío o no. La gente muchas veces no sabe con lo que se va a enfrentar, entre comillas. En la observación del cielo, pues bueno, hemos intentado seguir los pasos que hay que seguir desde que uno comienza a preparar la observación hasta que llega al lugar de observación, y luego pues algunos aspectos que son interesantes una vez que ya uno está observando. Esta parte de astros visibles en el cielo decidimos hacerla porque es lo que os comentaba. Yo cuando empezaba, cúmulos globulares, lo leía, qué bonito, qué bien, y luego ponía abajo, también podemos ver cúmulos abiertos.
Y decía, vale, pero ¿qué es un cúmulo abierto? Y tenía que empezar a buscar en otro sitio, en otra guía. Como por aquella época no había internet, pues nadie tenía, pues o venías aquí y lo buscabas en la biblioteca, o si no, pues te olvidabas. Entonces, en esta zona, astros visibles en el cielo, pues hemos querido reunir todo lo que es posible ver a través de instrumentos de aficionado. Y creo que incluso también hemos puesto algo que no se ve con instrumentos de aficionado, ¿no? Para ampliación, para incluir a general, ¿no? Como se dice. Satélites artificiales. Hemos incluido unas breves reseñas a que los satélites artificiales se pueden observar desde la Tierra, para la gente que no esté introducida en el tema de la astronomía y que piense que a lo mejor no se pueden contemplar. Hemos hablado, por supuesto, de la Estación Espacial Internacional, ¿no? Perfectamente observable desde cualquier lugar de la Tierra. Y pues bueno, en este capítulo seguimos con lo que es el color estelar, todo lo que ya sabéis, ¿no? Que el color no tiene que ver con la temperatura de las estrellas, que es posible intentar vislumbrar una ligera tonalidad en las estrellas. Y nos parecía fundamental hablar sobre la nomenclatura de estrellas y demás objetos que podemos ver en el cielo estrellado. En muchas guías directamente te ponen cómo se llama esta estrella o cómo se llama esta estrella variable, pero realmente no te dicen de dónde viene el NGC o de dónde viene el IC. Lo tienes que buscar, como ya lo digo, en otros sitios, o creértelo y ya está. Entonces, pues bueno, hemos hecho una pequeña selección de cómo se nombran los distintos objetos celestes. Aquí abajo veis, pues bueno, unos dibujos. La mayoría no, todas las ilustraciones, los dibujos, se ha ocupado de ellas Pedro. Yo me ocupaba de redactar el texto y de hacer todas las ilustraciones Pedro. Por supuesto, cuando yo redactaba el texto, como ya os he comentado antes, se lo pasaba a Pedro para revisión y con las imágenes igual. Pedro muchas veces me decía, o yo le decía, tenemos que hacer una imagen para que la gente vea lo que quiere decir que un astro culmine por el meridiano. Entonces me decía, bueno, pues hazme tú una plantilla, un dibujo de cómo quieres tú más o menos que sea, y yo ya lo hago. Entonces yo se lo hacía, él hacía un primer boceto, me lo pasaba, yo le tocaba el análisis un poco diciéndole lo que tenía que retocar, se lo volvía a dar y así continuamente. Y bueno, pues aquí tenéis dos de esas ilustraciones. Seguimos en la primera parte y tenemos los capítulos 3 y 4. El tercer capítulo, titulado El planisferio celeste, y el capítulo 4, Recomendaciones para una mejor observación astronómica. El capítulo 3, El planisferio celeste, yo creo que es una de las partes novedosas del libro, en relación a que en otros libros, en otras guías de astronomía, no dedican un capítulo al planisferio, siendo el planisferio uno de los instrumentos del astrónomo aficionado más importantes, creo yo, al menos al comenzar, e incluso una vez iniciado. Yo todavía me sigo llevando mi planisferio al campo. Entonces, pues bueno, hay un capítulo entero dedicado a la utilización del planisferio, y lo importante es que está lleno de diagramas explicando cómo se utiliza el planisferio, de qué partes consta, etc. Luego al final, si queréis, pues bueno, tenemos aquí un libro, le echáis un vistazo o lo podemos dar para que lo vayan viendo, si queréis. Y luego, bueno, seguimos con las recomendaciones para una mejor observación astronómica. Aquí de nuevo, si algún avezado observador que ya está introducido en este mundo y durante muchos años ha estado observando, pues le parecerá una tontería lo que hemos escrito y las fotos que hemos hecho. Pero eso para esa gente, a lo mejor para otros que están empezando, o que ya están un poco introducidos y tú le cuentas algo más, pues no lo es tanto. Aquí, por ejemplo, vemos este creo que era Pedro, nosotros le decimos. Sí. Es de Nazareno, como dicen por aquí. Eso es. Pues bueno, el método de taparte con un trapo, ¿no?, para aislarte de la posible contaminación lumínica que pueda haber alrededor, o de linternas o de focos de luz que le molestan, el uso de luz roja para la observación, etc. Como veréis ahí en el libro, hay bastantes consejos, muchos que ya conocéis, pero otros que, bueno, que quizá pueden que sean bastante útiles. Y llegamos ya a la parte segunda, maravillas del cielo en cada estación del año. Aquí en esta parte hemos dividido
en capítulos, y en cada uno de esos capítulos hablamos de el cielo típico de cada época del año: primavera, otoño, verano e invierno. Y en cada una de esas partes, pues bueno, hemos hecho una especie de división. En la primera subdivisión, por decirlo de alguna manera, pues damos una visión general del cielo observable en esa época del año, mirando al norte, mirando al sur. Estos son los mapas típicos que tenemos en esta parte segunda para todas las estaciones del año. Estos son mapas específicos porque, por ejemplo, aquí en la constelación de la Hidra tenemos lo que es la figura, el diagrama, y en ese diagrama hemos puesto los objetos de los cuales hablamos de esa constelación determinada. Por ejemplo, en la Hidra hablamos del fantasma de Júpiter, NGC 3242, del cúmulo abierto M48 y del cúmulo globular M68. En algunos objetos que hemos calificado de difíciles de encontrar para alguien que no esté iniciado en la observación astronómica, pues hemos ahondado un poquitito más y hemos hecho otro diagrama. Y por ejemplo aquí en el 3242 pues hemos aumentado esa zona. En invierno también hemos aumentado esa zona ya con estrellas de referencia de magnitud débil y bueno, con flechitas para ir saltando de estrella en estrella y encontrar ese objeto. ¿Con qué fin? Bueno, pues con el fin de que toda la persona que se compre el libro, que se atreva a salir al campo y que de verdad quiera ver lo que nosotros describimos, pues que lo vea de verdad. A mí me pasaba cuando empezaba en esto que quería ver los objetos, buscaba guías, pero realmente no me decían cómo encontrar las cosas. No sé si me explico, si os ha pasado también a vosotros. Cuando ya vine a la agrupación, ¿no?, y conocía más gente y fui a observar con ellos, pues ellos me ayudaban, ¿no? Pero vamos, yo creo que es fundamental la ayuda de grupos, es decir, es fundamental que una guía de observación astronómica, que una guía de campo te enseñe realmente a mirar, a buscar lo que vas a mirar y a saber lo que estás mirando. Eso también lo hemos procurado tener en cuenta en el libro. Después de la descripción general del cielo que se observa en cada época del año, pues hemos dividido ese cielo, por ejemplo el de otoño, ya que estamos en otoño, por zonas de interés. No lo hemos dividido por constelaciones, sino por zonas de interés. Entonces, pues a lo mejor tenemos la zona de la Hidra, o la zona de Sagitario y el Escorpión, los dos juntos. Y tenemos mapas como estos. Mapas en los cuales también hemos superpuesto sobre una fotografía real algunos de los objetos que describimos, o aquí en la zona del cisne, la lira y el águila, pues exactamente igual, ¿no? Aquí vemos una estrella doble, aquí vemos este cúmulo abierto, la Lambert, etc. Estos son los mapas generales que os comentaba al principio de esta sección, ¿no? El cielo de otoño mirando hacia el norte. Tenemos este diagrama y luego tenemos pues una página y media describiendo lo que vemos a simple vista en esa época del año. Aquí tenemos otra fotografía, bueno, otro dibujo con estas tres constelaciones de otoño, Lasso, Piscis y Ballena, y con los objetos que describimos en el texto. Si alguno de los objetos es ya nosotros que considerábamos difícil de poder encontrar, como por ejemplo por aquí, ¿ves? Estos son los diagramas que os contaba antes. Tenemos un dibujo de la constelación de Gémini general, con todos los objetos que podemos observar en ella, y luego además en aquel que pueda haber un poco de dificultad, como por ejemplo en la cara del payaso, pues bueno, lo ampliamos y ya en el texto también damos la indicación de cómo encontrarlo. De la delta vamos a la 63, de la 63 pues nos movemos un poquito hacia acá y ya tenemos el objeto que sea. Y lo mismo ocurre, bueno, este objeto no es que sea difícil de encontrar, ¿no? La gran nebulosa de Orión, pero bueno, no está de más tener ampliada esta zona pues para con los prismáticos, como veis aquí, pues disfrutar de toda esa zona. Seguimos teniendo más ejemplos de cielo en cada estación del año. Aquí este capítulo es también novedoso en el libro
porque nos habla del cielo que se ve desde el hemisferio sur. No desde cualquier latitud del hemisferio sur, por supuesto, porque sería imposible. Entonces decidimos, ya que Pedro había hecho un viaje a Mozambique, pues bueno, coger la zona de latitud de Mozambique, más concretamente era Está en el trópico de Capricornio. hacia el trópico de Capricornio, y bueno, como fue durante la época de verano, pues describir los objetos que se ven hacia esa latitud y en la época de verano. Hizo fotografías, como no, y bueno, pues un buen número de esas fotografías las hemos, por supuesto, incluido en el libro. Y lo que es importante es que además Pedro en aquel viaje, pues bueno, se ocupó de llevarse a cuestas el telescopio y describir a tiro de telescopio los objetos que luego explicamos aquí. Es decir, que no hemos cogido otra guía para verlo del hemisferio sur y hemos copiado y pegado, sino que son descripciones reales de Pedro desde aquella zona. Otro diagrama con el polo sur celeste, cómo poder encontrarlo, cómo se mueve el aspecto, cómo se mueve el cielo desde allí. Y ya pasamos a la parte tercera, que trata sobre el sistema solar, sobre los cuerpos del sistema solar. Empezamos con una introducción al nuevo sistema solar. Pensamos que era conveniente explicar en el libro cuál es la nueva definición de planeta, y hay un cuadro bastante interesante en el cual, pues bueno, hacemos un breve desarrollo histórico de por qué Plutón dejó de ser planeta. Es bastante breve, pero bueno, creemos que es bastante conciso y que va al grano, ¿no? Para precisamente lo que os contaba al principio y el fin del libro, ¿no? Y es que una persona que no tenga ni idea de astronomía, pero que sienta un poquito de interés, pues no tenga ningún problema en comprender las cosas y sobre todo que lo vea de una manera clara, concisa y rápida. La segunda parte pensamos dedicarla en las diferentes posiciones planetarias. ¿Para qué? Pues otra vez volvemos al mismo tema, para que la gente vea de una vez por todas cuáles son las diferentes posiciones planetarias que en muchos anuarios, en muchas revistas pero que realmente no sabe qué significan. Entonces, por supuesto, cada posición planetaria pues tiene su dibujo, ¿no? y su explicación desarrollada a lo largo del texto. Esta imagen me acuerdo que fue muy laboriosa porque queríamos explicar el tema de las conjunciones, para que la gente vea que una conjunción no tiene nada de especial. A mí en el planetario siempre el público, cuando va a las sesiones en directo, que le explicamos el cielo que se ve durante el día, siempre hay alguien que pregunta: bueno, y eso de las conjunciones, he oído que va a haber una conjunción en el 2012 de planetas, ¿qué va a pasar? Bueno, pues quisimos poner esta imagen para que la gente comprenda que el que haya una conjunción en el cielo que vemos a simple vista desde la Tierra no tiene nada de especial, sino que únicamente es fruto pues, de la perspectiva que tenemos desde la Tierra. Entonces pues estuvimos dándole muchas vueltas a esta imagen, porque no sabíamos cómo hacerlo para explicarlo. Sí, lo de arriba es una fotografía real, con Venus con Saturno y con la Luna, es una fotografía real, pero no sabíamos realmente cómo hacerlo para que la gente de un solo vistazo ya comprendiera por fin que es una conjunción planetaria, ¿no? Después de hablar del nuevo sistema solar y de las posiciones planetarias, pues ya empezamos con el Sol. En el Sol hacemos muchísimo hincapié en la observación. Repetimos muchísimas veces durante el texto que es muy peligroso mirar al Sol, que todo el mundo lo sabe, pero hay gente que posiblemente no. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Y este capítulo, y bueno, todos los capítulos del libro, todos contienen muchas fotografías, pero en este hay un montón de fotografías. Estas imágenes que son de Antonio del Solar, le agradecemos también bastante habernos ayudado porque nos ha proporcionado muchísimas fotografías, también a Jaime Izquierdo, que está aquí, y se lo agradecemos enormemente. Y bueno, pues aquí tenéis una muestra de una fotografía de Antonio del Solar con unas famosas manchas que hubo hace unos cuantos años, y aquí pues simplemente para explicar que el Sol rota, y en esa rotación pues vamos viendo, conforme van pasando los días, cómo las manchas van adquiriendo diferente posición.
y aquí una zona ampliada de este tipo de manchas. Aquí vemos a un compañero observa, aquí vemos la luna ahora. No, dejo. Seguimos con la parte tercera, con la observación de los cuerpos del sistema solar. Después de la luna, pues nos metemos después del sol nos metemos con la luna en el capítulo 10. Y en la luna tenemos un montón de diagramas como este de aquí. Tenemos toda la sucesión de las fases lunares y en la misma fotografía pues hemos decidido incluir los accidentes geográficos de la luna más representativos. También nos costó bastante decidirnos cómo hacer esto, si poner en la fotografía un numerito y luego poner el numerito aparte o cómo hacerlo, y al final decidimos hacerlo así porque creíamos que era lo más fácil, ¿no? para que la gente únicamente viendo la foto, una foto real además, vea el accidente geográfico que más le interesa observar, ¿no? Y sobre todo pues poniendo en qué fechas de la edad lunar puede observarlo. Más diagramas de explicación de los eclipses de luna. Y bueno, pues ahora ya seguimos con el sistema solar y como ya os imaginaréis, pues cada uno de los capítulos está dedicado a la observación de los diferentes planetas del sistema solar. Es una descripción bastante breve porque va al grano de lo que una persona puede ver en esos planetas a simple vista, con prismáticos y también con telescopio. Entonces, pues bueno, aquí tenéis un diagrama de explicación, por ejemplo, de las apariciones vespertinas y matutinas, en este caso del planeta Venus, ¿no? Y cómo a través del telescopio lo podemos ver por la mañana con su fase y cómo va avanzando conforme van transcurriendo los días y por supuesto también por la tarde. Tampoco podían faltar los meteoros y los cometas, sobre todo pues bueno, cómo podemos observarlo y también qué son. También me gustaría recalcar que aparte de una guía dirigida hacia la observación astronómica, también nos hemos preocupado de cada objeto que escribíamos en el libro y que proponíamos a la gente para poder observar, decirle qué es ese objeto. Yo al menos creo que es importante. Hay muchísima gente que va a observar, no hace más que ver objetos o fotografiar objetos, mira que fotografía no sé qué, mira que fotografía no sé cuántos. Y luego le preguntas y a lo mejor no tiene ni idea de realmente qué es lo que está fotografiando, ¿no? Vamos a seguir. Y bueno, la parte 4. La parte cuarta para mí es la más interesante. Bueno, son todas, ¿no? Pero esta es bastante interesante. Y es porque en ella hablamos de las efemérides de los cuerpos del sistema solar. Por ejemplo, las épocas de lunas nuevas y llenas. Hay una tabla hasta el 2015. Bueno, todas las efemérides, tanto de la luna como de eclipses, como de planetas, son hasta el año 2015. En el caso de la luna, pues tenemos unas tablas por años, por meses, diciendo cuáles van a ser los días de luna llena y los días de luna nueva. Y además en los lunas de día nueva también hemos incluido el día de la semana que es. Porque si dices luna nueva el miércoles, pues ya para que te hagas una idea de qué sábado te conviene más ir a observar, si el anterior o el siguiente. También hemos incluido las fechas de máximas elongaciones tanto de Mercurio como de Venus en una tabla. En esa tabla, los que tengan ahora el libro, veréis que hay unas fechas que están marcadas en negrita. Bueno, esas fechas que están marcadas en negritas son las fechas de mejor visibilidad. O sea, de todas las elongaciones que hay, las fechas cuya elongación sea la más favorable para poder observar. Y en esas fechas lo que hemos hecho es hacer para todas ellas diagramas como eso. Está hecho sobre una fotografía real y hemos superpuesto, por ejemplo aquí, para el 16 de agosto del 2012 al amanecer, pues la máxima elongación de Mercurio. Por supuesto con las estrellas más brillantes que vamos a poder ver por esa zona, y en el caso en el que lo hubiere, pues el planeta de turno que también hay, en este caso Venus, aquí le tenéis, la máxima elongación de Venus. También tenemos a Mercurio y precisamente a la Luna aquí debajo. Bueno, pues diagramas de estos tenemos, ¿cuántos? Para Mercurio me parece que eran
12 o algo así, ¿no? Y para Venus también eran bastantes. Y para el resto de los planetas, pues en este caso Marte, pues hemos puesto el sendero que va a realizar Marte por el cielo pues en el año 2014. Entonces, pues, bueno, va por fechas y podemos ir siguiendo durante todo ese año en qué posición estará Marte. Aquí en este caso coincide con Saturno. En el caso de Marte, los dibujos son cada año, como veis aquí. Tanto tenemos 5 diagramas de estos, para el 2010, 2011, 2013, así hasta el 2015. En el caso, por ejemplo, de Saturno, no. En Saturno hemos puesto, me parece que es... Eso es. Saturno es solo uno porque en la misma porción de cielo, pues bueno, nos cambian los 5 años. Y esto también lo hemos hecho para Urano y para Neptuno. Para Urano y para Neptuno. Además, en esos dos planetas, pues bueno, lo que hemos realizado es aumentar la magnitud de las estrellas, pues para que el mapa sea útil de verdad. Es decir, que una persona que quiera ver a Urano y quiera ver a Neptuno no coja la guía y diga, joder, pero si es que aquí hay estrellas hasta magnitud 2, no me sirve para localizar a Urano y a Neptuno, sino que lo hemos hecho para que de verdad la gente pueda buscarlos. Y bueno, la parte quinta, apéndices y tablas. En realidad el apéndice es prismáticos y telescopios. Es un pequeño compendio de los instrumentos principales que utiliza el astrónomo aficionado. No sabíamos qué hacer con los prismáticos y telescopios porque hasta bien entrado ya el desarrollo del libro, prismáticos y telescopios era un capítulo entero. Lo que pasa que no nos gustaba demasiado y al final decidimos ponerlo en un apéndice, pero que puede ser perfectamente un capítulo igual que el resto. Si echáis un vistazo a la parte de prismáticos y telescopios, pues veréis que está enfocado hacia la parte práctica. Tenemos un montón de fotografías explicando todo, prácticamente todo, los distintos diámetros de boca, ¿no? De oculares, de portaoculares. Tenemos un montón de fotografías con los telescopios y con cada una de las partes principales que forman un telescopio. Hay una zona dedicada a fórmulas, pero que nadie se asuste, son las fórmulas más habituales para el aumento, el campo aparente, etcétera, la pupila de salida. Y bueno, creo que esta parte de telescopios y de prismáticos a muchísima gente creo que le va a ser bastante útil, ¿no? Vale. Pues, ya acabado, ya, no me dejes hablar. No, digo más que nada porque ya terminamos. Perdón, una pregunta antes de que cambie. Por supuesto. ¿Habéis tratado los meteoritos, las lluvias meteoríticas y los cometas? Lluvia y meteoros, sí, cometas también. Sí, en la última parte del sistema solar, por el Urano Neptuno, está 3-4 páginas, 5 nomás, habla con las lluvias, las principales, época de mejor visibilidad, cómo se pueden ver y demás, sí. Y cometas también. En cometas, además, decidimos hacer una cronología de los últimos años poniendo los cometas más importantes. Son pasados, ¿no? Hacia el futuro. Claro. Llegamos hasta el Holmes, me parece. Hasta el Holmes, me parece. Hay fotografías del Holmes y del Jacob. Iba a empezar desde el West, pero me pareció un poco tardío, ya un poco en el 70 y tantos era demasiado atrás. Demasiadas páginas ya. No sé si lo digo al final. Bueno, no, y esto es un poco el resumen de lo que ya ha dicho César perfectamente, ¿no? Quiero incidir en el tema de las ilustraciones, ¿no? Hay 360, hay unas cuantas como yo del año. Ilustraciones. Esas ilustraciones son dibujos y fotografías, es decir, que a veces hemos hecho dibujos solo, fotografías solas y mezcla fotografía con dibujo, es decir, tenemos fotografía hecha por nosotros o por alguien que ha tenido a bien prestarnos y cedernos para imprimir el libro. Jaime, Elena también y alguien más, Marcelino, algún dibujo también hemos compartido. Bueno, el caso es que hemos intentado que nuestra idea principal hacer que las fotografías, las ilustraciones fueran lo suficientemente explicativas con el mero hecho de verlas para que casi no
del todo, pero casi sin leer el texto, ya la idea de lo que se quiere expresar ahí, ¿vale? Creo un poco la guía principal en cuanto a las ilustraciones y dibujos. Las dos únicas fotografías, perdón, las únicas fotografías que hay de observatorios profesionales es una de Saturno, de la sonda espacial Cassini, y otro del sistema solar completo. Sí, una composición de la NASA y luego también de la Luna, me parece. No, son todas nuestras y son todas solares. Es igual, puede haber una, dos o tres que no son de aficionados, sino que son directamente de telescopio espacial o de algún observatorio profesional. Es importante. La fotografía de objetos celestes, M27, M13, M15, todos los MNG, AUNRG, M30, no hemos hecho M30 popular en Capricornio, no le hemos hecho fotografía, no hemos puesto, podíamos puesto todo Messier, teníamos, pero no decidimos ponerla, aunque podíamos haberlo nombrado por el tema de la famosa M30 marina. Bueno, el caso es que de las fotografías de objetos que hemos puesto, todas son realizadas con telescopios sencillos que son los mismos que se utilizan para observar, de modo que cuando uno va a ver ese objeto, prácticamente, no igual, pero casi igual a la imagen que ponemos en el libro, igual no se va a llevar un susto. Cuando ve una galaxia de la magnitud 15ª hecha por el Hubble o ya por los aficionados con super instrumentos maravillosos que hacen maravillas con la fotografía y nos asustan a ver esos colores y tal, entonces con esta imagen que ponemos muy parecida a la realidad es como lo que van a encontrar cuando vean por el telescopio, para que nadie se lleve engaños, ¿no? Bien, muchas ilustraciones. Y luego ya lo comentó César, en cuadros especiales hay 6 apartados que, digamos, convierten el libro en algo novedoso, original, porque al final todo lo que decimos pues está en muchos libros, pero muchos libros, digo muchos libros, o sea, que en cada uno pone algunas cosas. Todo en uno solo quizá pueda ser no sabemos si hay alguno más, pero hemos querido reunir todo en una sola obra para que estuviera todo junto y no tener que andar consultando varios órganos, ¿no? Y lo de planisferio lo ha dicho claramente, planisferios, manejo y todo lo que interpretación de los planisferios lo hemos destacado expresamente en un capítulo, consejos, sugerencias, recomendaciones, si se me permite la palabra truquillos, para hacer una mejor observación o una observación astronómica más óptima. Por supuesto, el cielo hemisferio sur, la oportunidad de ir, pues ese capítulo está bastante detallado dentro de lo posible, sin exceder en cuanto a complejidad. Toda la parte del hemisferio sur, tuvimos la suerte, Toño, Jaime, Marisa, Hipólito, Raquel y yo, de poder también vivir esto mismo en Chile, cuando el eclipse, ¿no? Un cielo estupendo y que confirmaba afortunadamente por lo que yo ya había vivido en África algunos años atrás. Entonces ese capítulo es especial en el sentido ese, de que no en todos los libros hay algo dedicado al hemisferio sur. Accidentes lunares, ahí teníamos que haber dado primero las imágenes a Alberto para que nos echara un vistazo a ver si algún accidente está mal puesto, porque así yo quería nunca. Espero que Luis, si no nos lo dices, por favor. Para cambiarlo, modificarlo. Y bueno, pues la idea de la Luna era poner en las fases, no todos los días, sería duplicar los accidentes prácticamente, sino que en 4 o 5 fases tenemos, ¿no? En creciente 2 o 3, luego llena y luego menguante 1, ¿no? Y pues ir poniendo los accidentes que en ese día concreto de la fase de ciclo lunar pues se puede verlo con un telescopio en visión directa, visión telescópica, también es importante. Hay dos imágenes, una en visión directamente con prismáticos, por ejemplo, y otra con visión telescópica, una imagen invertida, ¿vale? Bien. Y luego lo que sí que decía que se incidía en el capítulo de tablas e ilustraciones sobre la posición y fecha de los planetas hasta el 2015, todos los planetas con las oposiciones y momentos más interesantes por su cercanía en perspectiva, insistimos, de los planetas, pues sí que están en una fotografía y sobre esa pues se dibuja. Fotografía suele ser. Esa fotografía la cita alguna de ellas precisamente en África, o sea que bueno, es un cielo bastante curioso, original por donde está tomada, y ahí hemos dibujado las posiciones de unas fechas concretas de los planetas y cuando estaba la Luna también. Y por último, pues teníamos con el tema de instrumentos, que decimos ahí, porque me he puesto al principio también, teníamos la duda, al final decimos al final, instrumentos para observar el cielo, prismáticos, telescopios, como lo decía, mucha fotografía, mucha imagen para que alguien que no vamos a todos, ¿no? ¿Qué telescopio me compro, no?
pues que, y consultas a uno y te dice una cosa, consultas a otro y te dice otra, y todos son buenos, y todos son válidos. Pues esto es la nuestra. Nuestra versión hemos intentado ser lo más objetivo posible, ¿vale? Pero al final hemos dado una serie hay muchos elementos, pues los principales refractores, reflectores, radióptricos, y a partir de ahí, pues que con todos los datos posibles que hemos podido poner, pues luego ya elija cada uno de acuerdo con sus intereses de observación astronómica, ¿no? Bueno, ya terminamos porque este es el prólogo, que lo pongo al final porque es la parte de atrás del libro donde está extractado unas frases de Asunción de la historia del planetario, pues, donde se dice, bueno, pues que el libro es muy bien, que está muy bien, lo cual le agradecemos. Nuestra intención era que fuera un libro lo más amplio y asequible posible a todo el mundo y que sea utilizado, ¿no? La otra vez, por favor. Bueno, ahí es una frase con que nos ha gustado, y ahí está puesta, que es la parte, la última hoja del libro. Y ya hay que terminar, siempre lo digo, hay que ser siempre agradecido, en primer lugar a nuestra familia, ¿no? Porque, bueno, yo escribo reloj, desde que me lo quité para hacer este dibujo, el texto y demás, desde que me quité el reloj, ya no he vuelto a poner, porque es que a mí se me daban las 3, a mí a las 4, o no sé cuándo. A veces digo, si está amaneciendo, y me iba al negocio, me ha puesto y mi mujer no se entera. Pero claro, si se entera, me dice, bueno, creo que no he venido aquí, digo, creo que no. Entonces, quiero decir con esto que nos lleva muchas horas hacerlo, y la primera dedicación y el primer agradecimiento es a nuestra familia por soportar todo ese tiempo que hemos dedicado a esto y no dedicado a ellos, por supuesto. Otra agradecimiento importante es a Asunción Sánchez, directora, por tener a bien prologarnos el libro, ¿no? Lo cual eso puede dar un mayor empaque a esta obra, y se lo agradecemos expresamente. Por supuesto, bueno, a pesar de los pesares y a pesar de las pequeñas cuestiones que ha habido, pues la editorial, porque tarde, pero ha aparecido el libro, y estamos contentos porque al final ha aparecido. Nos hubiera gustado que hubiera sido en el año internacional de astronomía, el año pasado, en 2009, pues no pudo ser, pero bueno, ha sido este año, pues bienvenido sea. Pues bueno, por supuesto también a todas estas personas que nos han cedido, nos han dejado, nos han permitido usar sus fotografías, y aquí tengo que citar a Jaime, que está presente, a Elena también está, algún dibujo hecho con Marcelino, y bueno, pues a Jorge, a Ramón Delgado, que no está aquí, pero ha cedido muchas fotografías, sobre todo de aras de cielo, que hemos utilizado para poner los objetos, o sea que perfectamente. Jorge García, José Antonio, también un compañero que viene, Emilio, que acabo de ver ahora también, nos ha cedido alguna imagen. Y su imagen, porque a veces también están compañeros de observación. A ver si encontráis a Emilio en la foto. Es un mail para ellos. Entonces, sí, efectivamente, ¿vale? Y bueno, también a los compañeros que habitualmente pues, vienen con nosotros a observar y compartimos nuestra observación. Por supuesto, a todos los lectores que tengan a bien leer el libro, pues porque gracias a que lo puedan ver, el objetivo principal es que pueda servirles, les pueda ayudar a primero iniciarse en el tema, compartir con otra gente la ilusión por la astronomía y seguir avanzando en esta cautivadora y maravillosa edición, ¿no? El poeta, ¿no? Y siempre, por supuesto, gracias al cielo, porque nos regala su luz desde la lejanía de todos los objetos. Yo siempre lo digo, que a pesar de la cantidad de noches, de veces, de días, de tiempo, de años que llevo mirando el objeto del cielo, tantas y tantas veces, cada vez que lo sigo mirando, me sigue cosquilleando el corazón. Es una emoción, ¿verdad? Increíble. A veces no se puede expresar con palabras, lo decía en el artículo del eclipse, cuesta expresarlo, si no se pone, lo intenta poner lo mejor que puede. A veces es difícil expresar esos sentimientos que surgen de sobrecogimiento, de sentirse, digamos que, espectador y a la vez partícipe de este complejo circuito cósmico que es el universo, ¿no? Y bueno, pues ya sí que quiero terminar. Esta gente se tiene que ir. Termino haciendo un recuerdo especial, tengo que decirlo, porque bueno, a mi padre, que bueno, pues que el año pasado, en el año internacional de astronomía, desgraciadamente, bueno, pues ya creo que dejó de latir su corazón, ha habido infinito y bueno,
dejó de latir en este planeta y para latir siempre en las estrellas y permanecer siempre allí. Me gustaba estar aquí, no ha podido ser, pues me imagino que de alguna forma a mí también me ha gustado, pero bueno, pues a él también va a estar bien. O sea que muchas gracias también a vosotros por estar aquí, acompañarnos. Una pregunta que me han hecho primordial. La primera es que, bueno, el libro, si queréis comprar alguno, lo tenemos ahora depositado aquí en la oficina y está interesado. ¿Qué precio? El libro, ¿han traído alguno por la oficina? ¿No lo has traído tú ahora? Si están aquí, bueno, sí, están ¿Ahora aquí. o en la calle? O sea, ¿el precio ahora aquí entre nosotros o es de la librería? ¿Qué cuesta el libro? El de la librería son 27 Son euros. 26,90. Bueno, 26,90 es el Entonces, precio que han puesto los de Sirius. 26,90 está puesto. Yo he Sí. buscado por internet y lo he llegado a ver a 28. Bueno, es Bien, igual, pero Aquí los pondremos un poco más barato para los socios. pero aquí lo ponemos al 15% de descuento. Es decir, que serían 23. Serían a 23 euros para los socios. Vale, pues eso es lo que quiero saber y que lo sepáis todos vosotros. Oye, por cierto, ¿y la agrupación se puede ganar un poquito? No hay nadie de Sirius. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que queráis o alguna sugerencia que queréis comentar? Bueno, una cosa que también ha empezado Domingo a contaros, pero que yo que he leído el libro y me he puesto un poco, os voy a decir que resulta menos. O sea, no es un mazacote donde viene un texto tras otro, te está dando un poco como una forma más moderna de presentar un libro. Y nos encontramos con que es muy agradable. Y lo bueno que tiene, a pesar de lo que tú dices, puedes pasar de una parte a otra sin desmerecer de cortar el libro. O sea, te puede servir el libro de consulta, te puede valer de reafirmación de algún dato que a ti se te haya olvidado, por lo cual sirve para los que están en plan de iniciación, pero también nos sirve a los que llevamos poco tiempo. Se te ha olvidado algún dato y lo puedes encontrar. Por lo cual te felicito y te felicito a los dos. Esto, las observaciones que están descritas, ¿con qué telescopio? Lo ponemos, son telescopios pequeños, telescopios refractor, sí, de 8 centímetros y un Dobson de 15. A veces hemos empleado para un objeto muy peculiar y muy concretos que necesitan más abertura para verse un poquito mejor, pues uno de 20 centímetros. Con esos telescopios y prismáticos también, o sea, sencillos, prismáticos, telescopios refractores 6-8 centímetros, 9 y reflectores a partir de 11,5 de 15, 15-20, ¿vale? Sí. Está puesto en el libro, también hay una imagen con los telescopios que hemos utilizado también, Yo quisiera hacer una recomendación, pero que no tiene ningún carácter vinculante. No es solo para vosotros, sino para todos los que estamos aquí cuando escribimos algo. Y vuelvo a decirlo, podéis hacer lo que os dé la gana y desoír la que voy a hacer, pero simplemente no es más que una recomendación, que es que cuando hablamos de las constelaciones y las escribimos, huyamos de los nombres astrológicos. Astrológicos, lo dices por Piscis. Por ejemplo, Piscis No, debería ser Piscis. lo ponemos en el libro, lo que pasa es que pasa con Piscis y pasa con Gémini también, y Gémini, decimos Géminis Piscis porque dices Piscis y no me han dicho, oye, te has equivocado, has puesto Piscis, has puesto Gémini, Géminis. Escorpio con él. Claro. Hay una alternativa muy bonita, que es ponerlos en castellano, poner el escorpión, Sí. poner el toro. Escorpión, solemos poner, aquí hemos puesto escorpión, sí es verdad que hemos puesto Piscis pensando Si no se quiere solamente poner el en nombre que latino. lo ponemos, el nombre popular, pero que no es el oficial, ¿vale? Si estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Otras cosas, por ejemplo, hay nombres que no son nombres propios, por ejemplo, Dumbbell. Dumbbell no es un nombre propio, es un nombre común, significa el diablo. Aquel juguete que tenían las chicas del siglo, del principio del siglo XX, que eran dos palitos con una cuerda y un par de En cornos. los años 50 también se jugaba al diablo. Ese juguete Y los chinos siguen usando. Sí, buena apreciación. naturalmente, si tú pones la constelación, la nebulosa del diablo, nadie va a saber de qué hablas. Sería obligado poner entre paréntesis Dumbbell detrás. Pero es un ejercicio de cuidar muy buena nuestro, sugerencia. nuestro propio idioma, Muy buena sugerencia, me parece bien. hacer cosillas de eso. Yo lo voy a tener en cuenta para la próxima vez que surja. Yo ya vuelvo a decir, esto es una recomendación, luego cada uno podéis hacer lo que os dé la gana. Me parece bonito. Sobre todo lo que nos desliguemos de toda esa gente que vive de la falacia, como son los astrólogos estos,
Que mira que me da alegría cuando me dicen que si soy astrólogo, es una risa que es muy bueno. Entonces todo lo que podamos evitarlo, mejor. Toño, a ver, comentar. Tenemos a un miembro de la agrupación que es el que lleva la coordinación de la ¿cómo se llama?, de la cosmología, que es Ismael, que se reúnen en un establecimiento de hostelería donde tú vas algunas veces, ¿no? Ismael también o no, con ellos, a donde se reúnen, ¿no? Bueno, este caso es que se van allí y entre otras cosas que hacen unas charlas en una cafetería, se pueden hablar de, por supuesto, cosmología profunda, pero también se meten mucho y ironizan sobre los astrólogos, ¿sabes? O sea que toda esta gente sale de ahí un poquitín mal parada, ¿sabes? Pero con educación y respeto, ¿no? Pero que sí, sí. Eso que has dicho está bien. Me alegro que... Es un defecto que caemos mucho. Bueno, se nos ha hecho breve esto, ¿eh? Normalmente terminamos a las 10 y pico, pero bueno, como César te ha cortado, no te ha dejado. Luis.